¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Bueno, agradecida con Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos da a ustedes, los que escuchan, los que miran, y a mí, su humilde servidora, para poder escudriñar los tesoros de la palabra de Dios. La Biblia es como un tesoro donde se saca y se saca y es un tesoro inagotable. Y una de las cosas que nos hacen permanecer cerca de Dios es cuando dedicamos tiempo al estudio de su palabra. Así es que mis valientes amigos y hermanos, aquí estamos. Dios nos ha vuelto a reunir para continuar nuestro estudio en el tema sobre el santuario. Y vamos a pedir su santa dirección para poder escudriñar el misterio de la piedad. Así lo llama la Biblia. Oremos. Glorioso Dios de bondad, gracias por ser un Dios maravilloso. Ante las terribles consecuencias del pecado, ante el resultado del pecado, la consecuencia del pecado, la muerte, desde un principio, desde antes de la fundación de este mundo, trazaste un plan maravilloso que ha servido de bosquejo, ha servido de mapa, ha servido de itinerario para entender en las diferentes épocas el plan maravilloso para salvarnos. Al abrir tu palabra, muéstrate a nosotros. Queremos ver tu gloria, Señor, humildemente. Queremos que quites el pecado de nuestras mentes, de nuestras vidas, de nuestro corazón. Queremos que ese plan maravilloso sea efectivo en cada una de nuestras vidas. Toma nuestras mentes. Ayúdanos a entender lo que te costó salvarnos. Y que al entenderlo, postrados a tus pies, te adoremos, te glorifiquemos, te demos gloria, honra y honor, porque lo mereces. Quédate con nosotros. Indícanos el camino correcto. Abre nuestras mentes. Quédate en nuestros corazones. Lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro amado Redentor Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando sobre el santuario. Precisamente ahora tenemos el tercer tema, siguiendo a Jesús en el santuario celestial. Pero para seguirlo allá, tenemos que aprender aquí todo lo del santuario, para que cuando nos transportemos por fe al santuario celestial, nos va a ser fácil entenderlo. La palabra de Dios habla de dos grandes misterios. El primero es el misterio de la iniquidad. Y esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 2:17. Segunda de Tesalonicenses 2:17. Lo vamos a leer. La Biblia menciona dos grandes misterios. Segunda de Tesalonicenses
2:7, perdón. Dije 17, es 2:7. Pablo habla de estos dos grandes misterios, pero veamos el primer misterio. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Vamos a leer desde el 2:3 para ubicarnos de qué está hablando Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera. 2:3, ¿verdad? Porque ese día no vendrá, está hablando de la segunda venida de Jesús, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora sabéis lo que impide que a su tiempo se manifieste. Ahora dice el 7. Porque el misterio de iniquidad ya está obrando. Espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. No voy a profundizar en el contexto. Lo que yo aquí quiero resaltar es que Pablo dice, porque el misterio de iniquidad ya está obrando. ¿Qué es un misterio? Es algo que está oculto. Algo también que no se puede explicar. Y hermanos, el misterio de iniquidad es el pecado. ¿Cómo es posible que en la misma presencia de Dios, un ser hermoso, perfecto, así dice Isaías 14, así dice Ezequiel 28, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que fue hallado en ti maldad? ¿Por qué? ¿Por qué a la gente le encanta hacer lo malo? A veces, aún sabiendo las consecuencias, disfruta haciendo lo malo. ¿Por qué estamos rodeados de tantísima maldad? ¿Qué hace que el padre destruya su hogar a través de las drogas, del licor? ¿Por qué? Saben que en filosofía, realmente cuando ellos hablan del mal, del origen del mal, es algo inexplicable. Esto se conoce como el misterio de la iniquidad. Algo misterioso. Pero tal vez también la Biblia habla de el misterio de la piedad. Veamos, por favor, busquen conmigo Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios, sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Algo que aunque Dios ha revelado parte, pero seguiremos por la eternidad estudiando el misterio de la piedad. El misterio de iniquidad tiene su fin y no va a quedar ni raíz ni rama. Lo que va a perdurar por la eternidad es el misterio de la piedad, el cual comenzaremos y estamos comenzando a tocarlo con las puntas de los dedos ahora, pero si por la gracia de Dios somos redimidos,
tendremos toda la eternidad para poder meditar en ello. Sin discusión, dice Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Miren cómo sigue. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo fue eso, hermanos? Lo estudiaremos en algún punto de la eternidad. Justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. ¿Qué trayecto? Grande es el misterio de la piedad. Dios hecho carne, visto de los ángeles, acompañado del Espíritu Santo. ¿Y en qué termina? Recibido en gloria. Misterio de la piedad. Satanás pensó que había agarrado accidentalmente a Dios. Pero cuando Dios sacó y dio a conocer el misterio de la piedad, Satanás se desarmó, hermanos. ¿Qué dice Romanos capítulo 16 y versículo 25? Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. ¿Saben ustedes que Dios, hay un texto que dice, nada hace Jehová Dios sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas? Dios tal vez nos evita que sepamos cosas que Él sabe que en nuestra corta mente humana no lo entenderíamos, aunque Él lo explicara de una y mil formas. Pero todo lo que Él considera necesario que entendamos para que afirmemos y creamos en nuestra redención, Él lo ha manifestado. Dios no hace nada en oculto. Todo lo revela a sus siervos los profetas. Solo, como digo, las partes que nuestra mente humana no pueden captar. Satanás todo lo hace oculto. Las sociedades secretas, todo lo que estamos pasando por el mundo actualmente. Hermanos, eso Satanás lo ha estado diseñando a oculto. Pero acuérdense que para Dios no hay nada oculto y que a través de los profetas, a través de la hermana White, esto se da a conocer en su momento. El pueblo de Dios nunca va a ser atrapado sorpresivamente. Vean lo que dice Romanos 16, 25 y 26. Al que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio oculto desde los siglos eternos. Satanás no sabía que existía un plan de redención. Por eso se molestó cuando Dios indicó que iba a hacer un nuevo mundo e iba a crear a una nueva raza, la raza humana. Esto fue entre la deidad. Y Satanás se molestó porque no se le reveló esto. De una vez, cuando se diseñó hacer este mundo y hacer este planeta y crear seres humanos, de una vez se trazó el plan de redención que Satanás no conocía. Pero dice, según la revelación del misterio oculto desde los tiempos eternos, pero manifestado ahora, y que mediante las escrituras de los profetas, oigan esto, hermanos, y por disposición del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. ¿Cuál es el propósito de Dios
al dar a conocer el misterio de la piedad. El misterio de la piedad son las diferentes fases en todos los tiempos, las diferentes fases del gran plan de redención. Hemos estado viendo entonces que ese plan está bosquejado. Desde el Edén, desde que entró el pecado, Dios inmediatamente lanzó el bosquejo para que la raza humana pudiese entender que había un plan para redimirlos. Y ese plan está hasta nuestros días y está a punto de cerrarse. De ahí que se hace importante, hermanos, que entendamos el asunto del santuario. Hemos estado viendo que el santuario es el plan de redención en miniatura, para que nosotros podamos comprender las cosas y las realidades eternas que están siendo hechas en el santuario celestial, el verdadero, el que no ha hecho mano de hombre, sino que lo hizo Dios. Tal vez vale la pena recordar algunas cosas que hemos estado enseñando antes de entrar propiamente a la siguiente parte. Como dijimos que se llamaban esta pequeña serie, Siguiendo a Jesús en el Santuario Celestial. Tercera parte, número 3. Muy bien, hemos estado diciendo que el santuario representa todo el plan de redención. El santuario tenía básicamente 3 partes. Una parte sin techar, que se llamaba atrio, y una parte techada, que se dividía en 2, lugar santo y lugar santísimo. Cada una de estas partes representaba una fase del ministerio redentor de Jesús, y que el pueblo de Israel tenía que tener en mente casi por 4,000 años, todo lo que iba pasando en el afán de Dios de redimir al hombre. El pueblo verdadero de Dios siempre supo en qué momento de ese plan estaba. Por ejemplo, decíamos, repasando un poquito, no sé si se alcanzan a ver, vaya, en el atrio, ¿qué fase? ¿Quiénes siguieron a Jesús en el atrio? Los patriarcas y el pueblo judío hasta la muerte de Jesús. Todo eso ocurrió en el atrio, en el plan de redención. Lo que pasaba aquí, que se mataba al cordero, se lavaba en la fuente para poder entrar a la parte, al primer compartimiento, al lugar santo. Eso pasó en el atrio, ¿verdad? En el atrio. Vaya, ¿quiénes lo siguieron? Lo siguieron los patriarcas desde el Edén hasta que Jesús muere, ¿verdad? Todos esos murieron en la parte que se llamó atrio. Después Jesús, que resucita en el año 31, sube al cielo y entra al santuario en la parte que se llama lugar santo. ¿Quiénes siguieron a Jesús en el lugar santo? Dijimos que todos los cristianos, desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de Filadelfia, toda esa gente estuvo en la fase del lugar santo, ¿ya? Esa gente siguieron a Jesús. Pero en el año 1844, en la sexta iglesia que se llama Filadelfia, dice que se cerró una puerta y se abrió otra puerta. Se cerró la puerta del lugar santo y se abrió la última puerta que daba al lugar santísimo. De 1844 hasta la segunda venida de Jesús, estamos entonces un poquito antes de la segunda venida de Jesús, estamos ubicados
en el lugar santísimo, donde ustedes y yo tendríamos que estar siguiendo a Jesús en su última etapa de su ministerio. Es interesante. Ahora, veamos las 3 fases del ministerio de Jesús. Y siempre apelo a que he hecho unos esquemitas que espero que nos ayuden a entenderlo. Vaya, siempre dividiendo el santuario en atrio, lugar santo y lugar santísimo. Vamos a estudiar ahorita aquí, a ver si primero Dios por lo menos me lo pueden ver los que vean el video. Las 3 fases del ministerio redentor de Jesús. Jesús como redentor, su ministerio está dividido en 3 fases que están comprendidas en las 3 compartimientos del santuario. Vaya, veamos. Veamos un poquitito. Yo espero que me lo puedan ver ahí. Aquí estamos en el atrio. ¿Qué parte del ministerio de Jesús se desarrolla en el atrio? Aquí Jesús es el sacrificio. Esta parte del atrio contemplaba a Jesús como el sacrificio, como la víctima. Esto dura desde que entra el pecado hasta Jesús 4,000 años. 4,000 años, los patriarcas, el pueblo de Israel estuvo en el atrio hasta que la simbología se topó con su realidad y que fue el Cordero de Dios que murió para quitar los pecados del mundo. Esta es la primera fase. Pero después, en el año 31, Jesús resucita, está unos días con sus discípulos, pero empieza a subir al cielo. Allí, ese día, y lo vamos a estudiar más detenidamente adelante, Jesús se entroniza en el lugar santo y comienza su etapa de intercesor. Jesús no deja ahí su sacrificio, porque es precisamente porque Él es la víctima que puede ser también nuestro intercesor. Aquí está, desde el año 31 hasta el año 1844, pasa Jesús de esa fase de intercesor y ahora entra al lugar santísimo y aquí el Padre lo inviste como juez. La Biblia dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que el juicio se lo dio a su Hijo, a Jesús. Entonces, en esta etapa, Jesús sigue siendo el sacrificio, sigue siendo el intercesor y se agrega a eso la función y la etapa de juez. ¿Por qué decimos que en 1844? Esa fecha en su momento la vamos a estudiar. Confíen en que fue en 1844 que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo a hacer su tercera fase de su ministerio y la última. ¿Quiénes siguen a Jesús en esta etapa? Tenemos que seguirlo nosotros, porque Jesús, después de esa etapa, se quita las vestiduras sumos sacerdotales y, hermanos, se viste con vestiduras de venganza como Rey de Reyes y viene por segunda vez, ya por su pueblo, el cual ya Él justificó, el cual ya Él purificó. Estas son las fases. Ahora,
En esta parte que vamos a estudiar ahora, vamos a agregar un elemento muy interesante. Hechos 17:31. Vamos a partir de donde decimos que Jesús está juzgando. No está juzgando en el atrio. Esa fase ya Jesús la cumplió. No está juzgando en el lugar santo. Allí era intercesor. Ahora está en el lugar santísimo, expiando los pecados de la última generación y de las generaciones pasadas. Nosotros vamos a buscar Hechos 17:31. Hechos capítulo 17, versículos 31. Dice la palabra de Dios, oigan esto: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es lo que está haciendo él a partir de 1844. Por medio de aquel hombre que él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús como juez. Dios a nadie juzga, el juicio se lo dio a su Hijo. Y esa es en la fase que está Jesús, pero no ha dejado de presentar sus méritos porque Él es la víctima, es el sacrificio, y no ha dejado de interceder por nosotros, por la raza humana, porque sigue siendo, aunque está como juez, pero sigue siendo mediador, intercesor, y sigue siendo la víctima, el sacrificio. Qué terrible fuera que el juez no tuviera nada que identificarse con la raza humana. Pero, ¿qué le da derecho a ser juez? Y un juez justo, pero también de misericordia. El que haya muerto por nosotros es nuestra garantía. El que intercede por nosotros es nuestra esperanza. Pero al final, lo que Él quiere es declararnos justos. Es muy hermoso el mensaje del santuario, hermanos. Bueno, cada parte, cada fase tiene distintas fechas de comienzo. ¿Cuándo comenzó la fase del atrio? La fase del ministerio de Jesús en el atrio comienza desde que comienza el pecado hasta el año 31, cuando Jesús muere por nosotros. Esa parte, esa fecha, se pasan 4,000 años. Jesús entra en el año 31 al lugar santo a interceder hasta el año de 1844. Y de ahí, desde 1844 hasta la segunda venida, 2,000 años. 4,000 años más 2,000 años hacen ¿cuánto? 6,000 años. Tomen eso en cuenta porque eso es puramente bíblico. Dice, en 1844 Jesús es proclamado e investido como juez por el Padre, pero no deja de ser nuestro intercesor y nuestro sacrificio. Yo lo estoy repitiendo porque quiero que se lo graben claramente en sus cabecitas. Bueno, también en el tema anterior estudiamos que en los servicios del santuario se destacaban 2 clases de servicios. Un servicio diario, todos los días, lo expliqué con lujo de detalles, pues más o menos. Pero el otro servicio solo se hacía una vez al año. Solo se hacía una vez al año. Y era el día de la expiación.
expliqué todo lo que pasaba en el día de la expiación. Era un día de juicio. Era un día en que el pueblo tenía que estar, pero confesando el pecado, hermanos, para que el pecado no les tomara. Porque ese día, el que se hallaba con pecado era cortado del pueblo. Había un ritual tremendo. Ese día de la expiación comenzó en 1844, en la tercera fase donde Jesús es juez, es intercesor y es la víctima. Bueno, en esta ocasión vamos a tomar en cuenta y vamos a fusionar dos cosas. Dios le dio a Moisés que celebraran 7 fiestas en el año religioso judío. Estas fiestas estaban relacionadas con las partes del santuario. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Fiestas que el Señor dijo que tenían que celebrarse. Y vamos a ir, en primer lugar, a Éxodo capítulo 23, 14. Libro de Éxodo. Éxodo capítulo 23, 14. Vamos a ir desglosando esto para que podamos ubicarnos. Es que lo que pasa es que tenemos que llegar, hermanos, hasta el momento en que estamos. ¿En qué fase está Jesús en relación a nuestro tiempo? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué tan cercano está? ¿Qué tan cercano está a terminar esa fase y venir por nosotros? Tenemos que llegar hasta ahí. Entonces vamos a ir a Éxodo 23, 14. Veamos qué dice Éxodo 23, 14. 3 veces al año me celebrarás fiesta. 3 veces al año me vas a celebrar fiesta. Vayan guardando los números. 3 veces en el año me van a guardar fiestas. La fiesta del pan sin levadura. Guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, como te mandé en el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno comparecerá ante mí con las manos vacías. Fíjense, aquí está la primera fiesta. Pero sigamos. El 16. También la fiesta de la siega. Los primeros frutos de tus labores, de lo que hayas sembrado en el campo. De lo que hayas sembrado en el campo. Y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando allegues tus labores del campo. 3 veces al año se presentará todo varón ante Dios el Señor. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, tú ni la grasa de la grasa de mi víctima quedará de la noche a la mañana. Los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Estas eran 3 fiestas importantes para el pueblo judío,
¿qué tenían que ver esas fiestas con el santuario? Bueno, estaban divididas en 3 fases. Estas fiestas, como las vamos a ir viendo poco a poco, estaban divididas en 3 fases, igual que el santuario, ¿se acuerdan? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Las fiestas estaban agrupadas en 3 grupos. Y es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Toda fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayan recogido los frutos. Así como el santuario eran 3 partes, las fiestas judías estaban también divididas en 3 partes. Vamos a ver cuáles eran las fiestas de la primavera. Con la primavera comenzaba el calendario judío. ¿Cuáles fiestas eran estas? Pongamos atención. Éxodo 12. Vamos ahí cerquita. Éxodo capítulo 12. Versículos 1 y 2. Aquí está la primera fiesta. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes os será principio de meses. Será para vosotros el primer mes del año. Dios estableció un calendario propio para toda la liturgia, para toda la religión, para todas las ceremonias, y no era precisamente el año como nosotros lo conocemos. Decid, dice el 3, decida toda la congregación de Israel, el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por cada casa. Y si la familia fuera pequeña para comer el cordero, lo tomará con su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas, según el comer de cada uno, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora vamos al 6. Vamos al 6. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. El 8, después yo les explico despacio. Leamos el 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas donde lo hayan de comer. Miren, direcciones bien precisas de parte de Dios. En esa misma noche comerán la carne asada al fuego. Cualquiera dirá, churrasco o algo así. No, hermanos, con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ahora vamos a hacer comprender. El cordero se apartaba el 10 de ese mes. Fíjense bien, el 10 del 10 ya el cordero estaba apartado. Tenía que ser sin mancha, pero se mataba el 14 a la puesta del sol. Esta fiesta duraba 7 días. La fiesta se conocía como la fiesta de los panes sin levadura. Duraba 7 días. Comenzaba el 14 del mes litúrgico
era matado el 14 a la puesta del sol, al atardecer, aunque el cordero había de ser apartado desde el día 10, o sea, 6 días antes. El cordero era apartado y el día 14 era un sábado ceremonial. A la puesta del sol se mataba al cordero. Digamos que si era viernes al atardecer, después del sol ya era sábado. Y ese día había que comer. En el siguiente día, que era 15, dice, había que comer el cordero asado con panes sin levadura y ¿qué más? Hierbas amargas. ¿Cuántos quisieran comer esa comida con hierbas amargas? Bueno, esto tenía un propósito, ¿verdad? El tercer día de la fiesta, dentro de los 7 días, estamos hablando de la primera fiesta de primavera, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ya? ¿Cuántos días duraba? 7 días. El día 14 comenzaba. Antes de la puesta del sol, o mejor dicho, a la puesta del sol, se mataba el cordero. Y ya en el día sábado, o sea, el día 15, se comía la carne con panes sin levadura y, ¿qué más dije? Con hierbas amargas. ¿Qué pasaba en el tercer día de los 7 días que duraba la Pascua? En el tercer día de la fiesta se celebraba la fiesta de las primicias. Pongan atención a esto, hermanos, porque esto es, yo sé que necesita un esfuerzo, pero si ustedes logran entender eso, vamos a lograr entrar al santuario celestial y seguir a Jesús en el lugar en que Él está ahora. Así es que hagamos un esfuerzo con la ayuda de Dios. Vaya. El 7, a la puesta del sol, se mataba el cordero. El 15, porque después de la puesta del sol ya era 15, ya era un sábado ceremonial. Se comía el cordero pascual con hierbas amargas y panes sin levadura. En el tercer día sería el 16, aquí era 14, 15. ¿Qué pasaba en el tercer día de los 7 días que duraba la fiesta de los panes sin levadura? ¿Qué pasaba? Eso en el tercer día, cuando iba amaneciendo el primer día de la semana, el sacerdote en el santuario daba una ofrenda de granos mecida. ¿Qué significaba eso? A la puesta del sol. Esas eran primicias de los frutos que los israelitas habían traído. El sacerdote mecía esas primicias. ¿Qué significaba eso? Hermano, significaba, voy a decir, ¿qué significaba la Pascua? Comer el cordero pascual. Jesús murió viernes al atardecer, porque ya el cordero pascual encontró su realidad. Por eso es que en el santuario, en el templo, cuando Jesús estaba entregando su vida, la cortina del templo se rasgó de arriba hacia abajo, como queriendo decir, ya no más ritos. Y el cordero se escapó. Por primera vez en 4000 años, un corderito logró salvar su vida, porque estaba tomando lugar ese viernes al atardecer, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba siendo sacrificado. ¿Qué pasó al comer panes el día siguiente, hermanos? En el día siguiente, los panes sin levadura significaban el cuerpo de Jesús. Él dijo en cierta
parte de la Biblia, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, es triturado. ¿Por qué Jesús se compara con el pan? Acordémonos que nosotros estábamos nuestros pecados triturando. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura en este momento significa pecado. Él era el pan de vida que no tenía nada que ver con el pecado. ¿Ya? Vaya, eso ocurre el día sábado. ¿Qué ocurre el domingo? Cuando dice la Biblia que cuando el sol iba saliendo en el primer día de la semana, el Padre llamó a la vida a su Hijo. Y Jesús, que tiene poder para poner su vida y tomarla, el Padre solo mandó ángeles que lo llamaran, pero Jesús retomó su vida. Y su cuerpo, por eso es el pan sin levadura, su cuerpo no vio corrupción. Por eso es el cuerpo, el pan sin levadura. Y Jesús resucita. Él es la primicia de los resucitados que venció la muerte, hermanos. Esa ofrenda mecida de las primicias significaba la resurrección de Jesús. Si ustedes se van viendo, cada fiesta tomaba un lugar en el templo y en el tiempo. Jesús murió exactamente el día en que los rituales de las fiestas así lo indicaban. No murió un día común y corriente, no. De acuerdo al ritual, Jesús iba cumpliendo todas estas simbologías. Así es que ya tenemos aquí 3 de las fiestas: la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. ¿Estamos? Vaya, sigamos. También había una sola fiesta en el verano. En el verano. ¿De qué se trataba esta fiesta? Dice, solo se celebraba una en el verano. Esta era la 4ª fiesta de las 7, ¿verdad? Vaya, se celebraba a los 50 días después de las primicias. El domingo, el primer día de la semana, que el sacerdote mecía, significaba que Jesús iba a resucitar. Él era la primicia de los que durmieron. Eso dice la Biblia. Vaya. 50 días a partir de ahí se celebraba la fiesta del Pentecostés. 50 días. Solo se celebraba una vez. 50 días después de las primicias se celebraba la fiesta de la siega. Esa fiesta de la siega también se le llamaba fiesta del Pentecostés. ¿Por qué? Porque se celebraba 50 días después de las fiestas de las primicias. Entonces, por eso, como 50 significa Pentecostés, 50 días después. Los primeros frutos del campo se ofrecían a Jehová. Pentecostés. Ahora, eso lo encuentran siempre en Levítico 23. Lean todo el capítulo. No quiero leer para que no se me vayan a dormir detrás de allá donde ustedes están. Yo quiero hacer un poquito más dinámico, pero en Levítico 23 ustedes pueden leer todo lo que yo les estoy contando, narrando. Vaya. Después de que Jesús resucitó, se quedó con sus discípulos dándoles todas las indicaciones, aconsejándolos. Pero 7 días antes de los 50, del número del día 50, Jesús fue tomado por ángeles y fue llevado al cielo. La sierva de Dios considera que fueron 7 días en que Él se tarda en llegar hasta el Padre. Cuando Él va llegando, los ángeles cantan. Hay un salmo que dice, ¿quién es el que viene? El que viene es el Rey. Es un salmo precioso donde ese día
el día 50, escuchen bien lo que les voy a decir, el día 50 Él entra en el santuario, en la parte que se llama, en la primera parte que se llama el lugar santo. Y allí es investido, es recibido por las huestes celestiales. El día Jesús que se va entronizando en el lugar santo y el Espíritu Santo que va descendiendo. ¿Se acuerdan? Y esto dice la ciega. ¿Se acuerdan que después de que reciben el Espíritu Santo, los discípulos comienzan a cegar almas tremendas? Inmediatamente después que recibe el Espíritu Santo, Pedro en un solo sermón se convierten 3,000 personas. Ciega. Jesús entronado en el cielo, en el lugar santo, año 31, y el Espíritu Santo que desciende para impregnar a sus hijos. ¿Cuántas fiestas van? Van 4. Vamos a ir a ver ahora las fiestas que ocurrían en el otoño. En el otoño dice que eran también 3 fiestas. La primera fiesta se llamaba Fiesta de las Trompetas. Y es que en el ritual judío, 9, 10, quiero ver, sí, 10 días antes del Yom Kippur, del día de la expiación, 10 días antes, sonaban las trompetas. Esa fiesta de trompetas, esos sonidos le decían al pueblo, prepárense porque viene el juicio. Y todos los israelitas comenzaban a escudriñar sus vidas, sus corazones, a confesar el pecado. O sea que la fiesta de las trompetas era preparación para el día del juicio, día de la expiación o día de purificación del santuario o día del Yom Kippur. La tercera fiesta de las fiestas de otoño se llamaba la fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hacían los israelitas, los judíos? Habitaban en ramadas, iban a Jerusalén de todas las partes de Judea y habitaban en chozas, en enramadas, recordando el peregrinaje que ellos tuvieron desde cuando salieron de Egipto hasta poseer la tierra prometida. Anduvieron en carpas. Eso tenían que tenerlo fresco en la mente los israelitas. Esta fiesta de las cabañas duraba 7 días. Y vean ustedes que en el plan de redención, a través de las fiestas y de los rituales del santuario, nada es casualidad. Resulta que la fiesta de las trompetas preparaba para el día del juicio, del Yom Kippur. Esto nos remonta al inicio del movimiento millerita, donde Guillermo Miller a voz en cuello decía que el santuario iba a ser purificado y que él interpretó que el santuario era la tierra. Y se hizo una conmoción como nunca antes, esperando a Jesús. El son de las trompetas, se alzó la voz. Esta es una de las explicaciones, hay otras más, pero vamos a ver esta ahorita. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué era lo que realmente se estaba anunciando? La hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Allá decía Pablo en Hechos, porque ha establecido un día en que ha de juzgar al mundo con justicia. Ese día llegó. Llega el día de la expiación. ¿Se acuerdan todo lo que hacía el ritual en el día de la expiación, que
creo que el tema anterior a este, el sumo sacerdote nada más podía entrar al lugar santísimo, pero tenía que hacer expiación por sus propios pecados. En este caso, dice Hebreos, no tenía necesidad porque él no tenía pecado. Eso ocurrió en 1844, día en que empieza la expiación. Ahora, el día de la fiesta de las cabañas duraba 7 días. Y yo he puesto, ya les voy a mostrar el esquema, he puesto las cabañas en el día de la expiación, pero prácticamente al final, porque Jesús viene por su pueblo y son 7 días que registra la Biblia, que se va a llevar 7 días caminar desde el espacio de la tierra hasta donde está Dios mismo y su trono en el cielo. Son 7 días, fiesta de las cabañas, de los tabernáculos. Y decía el ritual, después de 7 días que estén durmiendo en enramadas, regrésese cada uno a su casa y tenga banquete. ¿Saben qué es lo primero que va a hacer el Señor cuando lleguemos al cielo? La sierva de Dios dice que el mismo Jesús se ceñirá y él mismo servirá la primera cena que tengamos con él en el cielo, todos los redimidos de todas las edades. Qué hermoso, hermanos. El ritual lo tiene contemplado todo, absolutamente todo. Es importante entonces que nosotros entendamos este mensaje del santuario, porque tenemos que llegar a ver minuciosamente de dónde sale el año 1844. Tenemos que verlo despacito, ¿ya? Para que usted vea que Dios no está bateando a ver cómo nos salva la majestad del cielo con rituales, con esquemas. Nos está diciendo que estamos al borde de que termine el día de la expiación. Un año judío completo, toda la cristiandad debía entender. ¿Saben ustedes qué? Tengo el último esquemita, a ver si ustedes me lo pueden ver por ahí y entender. Aquí están las fiestas que se daban en el atrio. ¿Qué fiestas se celebraban en el atrio? Miren, en primer lugar, se celebraba, dice aquí, la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Aquí. La Pascua, el sacrificio de Jesús, los panes sin levadura, el cuerpo de Jesús enterrado sin ver corrupción y sin pecado, y la ofrenda mecida, las primicias, que significaba que Jesús era la primicia de los que durmieron. Ya, cuando el sacerdote estaba meciendo las primicias en el templo, Jesús estaba resucitando. El símbolo se estaba encontrando nuevamente con su realidad. Si vamos al lugar santo, ahí encontramos solo una fiesta celebrada. ¿Cuál era esa fiesta? ¿Se recuerdan? Las primicias, que se hacían 50 días después de la resurrección de Jesús. O sea que comienzan en el año 31 y terminan, esta comienza en el año en que Adán y Eva pecan. Vaya, 4000 años, y en el año 31 el verdadero Cordero toma su lugar. Aquí comienza. Jesús en el año 31 se entroniza en el lugar santo y comienza
a celebrarse las primicias. Ahora, el Pentecostés es la única, la acción del Espíritu Santo y Jesús intercediendo por nosotros. Comienza la obra de intercesión hasta en el año 1844 se celebra la fiesta de las trompetas, se celebra el Yom Kippur y la fiesta de las cabañas, que yo la pongo al borde de cuando Jesús termina, porque se lleva 7 días en viajar al cielo, y en el 8º día tenemos la gran cena con Jesús en el cielo. Increíble, increíble, hermanos. Jesús quisiera que celebráramos estas fiestas. Las obras de Cristo en el santuario celestial, 3 fases: sacrificio, ofrenda, sacrificio, ofrenda. Él es la víctima, primera fase. Segunda fase, Jesús como nuestro intercesor. Pero a la fase de intercesor se le suma que sigue siendo la víctima. Él sigue intercediendo y su sangre es nuestra garantía. Pero en la tercera fase, que es Jesús como juez, sigue siendo nuestro intercesor y sigue siendo nuestro sacrificio, nuestra víctima que murió en nuestro lugar. Tremendas verdades, hermanos. Llegamos ahora al punto en que yo no sé, cuando estudiamos esto, algunas personas no le dan importancia. Por eso es que las personas no entienden en qué etapa del plan de redención están. Precisamente en Apocalipsis 14, del 6 en adelante, dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel con el evangelio eterno. Yo diría con el misterio de piedad eterno revelado al ser humano. Eso es el evangelio eterno. Lo que estamos estudiando es el evangelio eterno. ¿Sí? Vaya. ¿Qué más? ¿Qué podríamos decir? El evangelio eterno dice a gran voz: temed a Dios. Y temed a Dios significa ámalo y demuestra su amor obedeciéndolo. ¿Y qué es lo que vamos a obedecer? Los 10 mandamientos. Y hay una razón poderosa: porque la hora de su juicio ha llegado. Ese mensaje se está predicando desde 1844. ¿Casualidad que eso estaban predicando los hermanos? No, hermanos. En los planes de Dios no hay casualidades. Dios ha revelado su plan. Jesús en 1844, que es el siguiente paso que vamos a estudiar, pasó del lugar santo al lugar santísimo, según el ritual, a su tercera fase. Y por cierto que es la última fase. El texto del mensaje del primer ángel dice: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy pronto, hermanos, seremos obligados, amenazados y muertos por no adorar a otro Dios, a Satanás, a la bestia. Por eso el Señor quiere explicarnos estas tremendas verdades, para que cuando llegue el momento usted y yo tengamos opción de elección. Hemos estado hablando del plan maravilloso de un Dios maravilloso que quiere salvarnos oportunamente. Oportunamente. Llegará el momento, hermanos, que querremos ser salvos, pero la oportunidad
habrá terminado. Dios tiene un momento para todo. Dios tiene un momento, y ahorita el simple hecho de que juntos estudiemos estos mensajes, no crean que es casualidad. Ya Dios lo tenía preparado, ya Dios tenía un momento en que nos iba a dar la oportunidad de que entendiéramos